Al abogado Vicente Solano, él es catedrático, PhD, profesor investigador en la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Andina. El abogado Solano es experto en teoría política y derecho constitucional, por lo que vamos a iniciar preguntándole su criterio sobre los graves sucesos denunciados. Nuevamente, el escenario del centro carcelario de Turi llama la atención de cuencanos y ecuatorianos por graves violaciones a los derechos humanos que se han consumado la semana anterior. Bienvenido. Muy buenas, en este caso, noches, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente a todos quienes nos ven y nos escuchan justamente por Radio Antena 1. Sí, efectivamente, de lo que se ha conocido por los medios de comunicación, se ha hecho una denuncia específica sobre la grave violación de derechos humanos dentro del Centro de Privación de la Libertad, justamente de Turi. Me parece que primero, obviamente, es una situación que corresponde la inmediata investigación justamente por los diversos órganos de la Administración de Justicia del país y evidentemente pues conocer si es que efectivamente ese tipo de hechos se han realizado, se han generado por parte de los agentes estatales. En este caso se denuncia que posiblemente son militares y obviamente también probablemente en cierto contubernio también con otros agentes de Así centro es. penitenciario. Militares, policías, guardias penitenciarios, por lo menos una de ellas, una mujer, son parte de la denuncia. Efectivamente, ¿no? Me parece que, como decíamos, nosotros habíamos en algún momento señalado, estimado Gustavo, que este tipo de situaciones pueden darse, y decíamos por eso justamente es de que las Fuerzas Armadas, ¿no? Deben tener un nivel, obviamente, de formación pertinente justamente sobre los temas en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad, obviamente, pero que realmente en su formación no están justamente, diríamos así, formados, capacitados para enfrentar obviamente ese tipo de situaciones. Y decíamos justamente que hay un nivel de peligrosidad, y eso ya no es una cuestión únicamente normativa, sino una cuestión histórica, sociológica. Lamentablemente, cuando se ha dado ese tipo de atribuciones, se ha otorgado ese tipo de potestades a las Fuerzas Armadas para que se utilicen justamente en la contención de la inseguridad, obviamente a nivel dentro del país, o si ustedes quieren, para garantizar la ciudad ciudadana, ha sucedido ese tipo de violaciones de derechos humanos. No podemos decir que América Latina, ¿no es cierto?, ha sido exenta de este tipo de vulneraciones. Recordemos inclusive además, ¿no? Obviamente tal vez hemos revisado un poco de historia justamente en las etapas de dictaduras militares como la argentina, como la chilena, como la uruguaya, la brasileña, donde efectivamente se estableció incluso políticas sistemáticas, diríamos así, como una política pública sistemática de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y justamente, ¿no? Decíamos, esto no tiene que ver únicamente con las bandas delincuenciales, porque de lo que se conoce de la denuncia, ¿no? Y obviamente, como digo, tiene que investigarse, a quienes probablemente les generan este tipo de tortura, este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, justamente son personas que inclusive, ¿no es cierto?, su nivel de peligrosidad no tiene que ver justamente con personas que estaban detenidas ahí por delitos comunes, ¿no es cierto?, sino sobre todo, diríamos así, ¿no es cierto?, de lo que se entiende por pensiones alimenticias y otros. Entonces, en ese sentido, evidentemente, ¿no?, lo que nosotros habíamos denunciado o habíamos denunciado en algún momento de que se puede, ¿no?, generar la posibilidad de que se empiece a extralimitarse justamente el uso de la fuerza en este caso, los centros de privación de libertad, o en otros casos, fuera de los mismos, por parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, es algo que podríamos decir se está cumpliendo. Es lamentable y esperemos que estas denuncias, como decíamos, se puedan, en este caso, ser investigadas, pero además me parece que es necesario la actuación de otros, en este caso, instituciones. Me parece que es importante que la Defensoría del Pueblo, justamente que tiene como una de sus atribuciones constitucionales, ¿no?, debe en este caso actuar justamente para vigilar y proteger justamente los derechos humanos, inclusive, obviamente, como decíamos, de las personas, evidentemente, que están dentro de los centros de privación de la libertad. Es lamentable y hay que ser claros en eso, ¿no? La ciudadanía tiene que entender de que más allá de efectivamente que haya una persona que haya sido privada de la libertad,
Sin embargo, tiene todavía, ¿no es cierto?, otros derechos, efectivamente, aunque se Claro. le ha Y limitado no su se diga libertad. si se trata, pongámoslo así, de simples contraventores, de personas que han caído en prisión por delitos menores, como el que usted mencionaba, un juicio de alimentos, por ejemplo, que era la situación del testigo principal y denunciante de esta causa. Ahora, el Estado está allí para proteger a sus ciudadanos. ¿Qué corresponde ahora, abogado Solano, a la Defensoría del Pueblo de Ecuador y a la activación que debería ser de los mecanismos de prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles? Efectivamente, estimado Gustavo, existe un protocolo justamente facultativo contra el tema de la tortura y los, en este caso, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, pues evidentemente ese protocolo permite de que la Defensoría, pues en este caso, ¿no es cierto?, que es la encargada sobre todo de vigilar y proteger los derechos humanos de la naturaleza, ¿no?, hacer un examen, diríamos así, permanente, periódico, justamente de cuál es la situación de las personas privadas de la libertad, obviamente dentro de los lugares que han sido efectivamente en este caso confinados, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente revisar si es que ha habido algún tipo de trato cruel, inhumano, degradante y efectivamente, pues en ese sentido, pues hacer recomendaciones, como decíamos, a las autoridades de que se pueda mantener, digamos así, las condiciones mínimas que deben tener justamente las personas privadas de la libertad. Además, evidentemente, de, decíamos así también, no generar incluso las propuestas normativas u otro tipo de observaciones de las políticas públicas que siguen en ese sentido. Pero eso es, digamos, en términos generales, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado efectivamente en este sentido? Si es que se configura, obviamente, de que se demuestra efectivamente que estas personas han sido justamente víctimas de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues efectivamente se pueden activar otros tipos de mecanismos, ¿no? En este sentido, pues me parece que uno de ellos justamente tiene que ver con el habeas corpus, inclusive, ¿no? El habeas corpus correctivo que permite, ¿no es cierto?, corregir, por ejemplo, la situación de un maltrato justamente por parte de las autoridades, en este caso los agentes que están encargados dentro de este centro de privación de la libertad. Ahora, Evidentemente, como eje transversal, abogado Solano, está el hecho de que en Ecuador nos encontramos en un conflicto interno, un conflicto armado interno, aprobado incluso por la Corte Constitucional. ¿Cómo interpretar este tema? ¿Qué reflexiones tienen que hacerse al respecto? me parece, estimado Gustavo, que, digamos así, incluso anualmente justamente se han ya desarrollado varios informes sobre la situación de las personas privadas de libertad. Lo que es lamentable, evidentemente, es de que no se ha hecho correcciones, no se hace correcciones justamente a cómo se encuentran los centros de privación de la libertad. Entendamos que más allá de que efectivamente una persona haya cometido un delito, ¿no es cierto?, se debe garantizar ciertos mínimos, diríamos, en cuanto a las condiciones, justamente porque podemos entender de que, ¿no es cierto?, hay derechos humanos, y los derechos humanos efectivamente, digamos así, además de ser, en este caso, firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano, pues evidentemente deben ser respetados por el propio Estado. Recordemos que los centros de privación de la libertad están a cargo del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado debe, como dice la propia Constitución en su artículo 11, número 9, dice, ¿no es cierto?, respetar y hacer respetar, inclusive, ¿no es cierto?, los derechos que están establecidos en la Constitución. Por lo tanto, es grave porque esto podría implicar incluso, ¿no es cierto?, esta denuncia, ¿no es cierto?, que efectivamente hay una responsabilidad objetiva del Estado. Más allá de efectivamente, ¿no es cierto?, que el Estado tendrá que garantizar la investigación, ¿no es cierto?, el derecho a la verdad que tienen justamente, ¿no es cierto?, esas personas que probablemente han sido violentadas de sus derechos, y además, pues evidentemente, el Estado tendrá que repetir justamente, ¿no es cierto?, los juicios inclusive que se puedan dar, ¿no es cierto?, de responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿no es cierto?, que tendrán estos agentes del Estado. Esto yo, como digo, es importante porque necesitamos sí poner límites, evidentemente, al ejercicio de también la autoridad por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más allá de que efectivamente existe un conflicto armado, como lo ha señalado en este caso el presidente de la República, recordemos que la Corte Constitucional ya le ha hecho varios llamados sobre justamente el uso de la policía y de los militares por parte del presidente de la República y le ha dicho, miren, hay ciertas cosas que las Fuerzas Armadas no pueden, evidentemente, ¿no es cierto?, en este caso, digamos, atribuirles, digamos, ciertas potestades, efectivamente, pero además, siempre tengas en cuenta, ¿no es cierto?, que más allá de que estemos, efectivamente,
frente a este conflicto armado interno, no es esa patente de corso, ¿no es cierto?, para eliminar o restringir derechos efectivamente fundamentales. Indudablemente. Más allá de la ineludible actuación y pronunciamientos que dará sin duda la Defensoría del Pueblo, hay otros organismos del Estado que deberían dar por lo menos su versión, si no explicaciones sobre este delicadísimo tema. Evidentemente, estimado Gustavo, y me parece que obviamente nos hemos enfocado sobre todo en la Defensoría porque es, digamos así, su atribución constitucional principal. Sin embargo, evidentemente, ¿no es cierto? Yo creo que es necesario de que inclusive las propias Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pues evidentemente den cuentas de qué es lo que está pasando en los centros de privación de la libertad. ¿No? Entendamos que no es la primera denuncia que existe sobre los posibles abusos, ¿no es cierto? Y sobre probablemente, ¿no es cierto?, también la posible extralimitación en el uso justamente de la fuerza. Ya hay varias denuncias a nivel nacional también de que se han desarrollado operativos en los cuales la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas inclusive, ¿no es cierto?, han sido acusadas de haber cometido probablemente delitos, ¿no?, en cuanto al uso, ¿no es cierto?, no progresivo de la fuerza, incluso obviamente por ahí se ha hablado de ejecuciones extrajudiciales. Entendamos, Claro, y eso es muy incluso Gustavo, esto fue objeto de una carta al presidente de la República de Human Rights Watch hace algo más de un mes advirtiendo sobre lo que estaba ya sucediendo en el marco del conflicto armado interno y haciendo excitativas con respecto al respeto a los derechos humanos justamente. estimado Gustavo, el tema es que hay que ser, y en eso hay que ser prudentes, ¿no? Yo creo que la ciudadanía muchas veces tal vez desconoce justamente del tema de la responsabilidad también internacional del Estado. Puede ser que inclusive aquí el presidente de la República, ¿no es cierto?, diga, no hay problema, porque obviamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, diríamos así, ¿no es cierto?, han sido protegidas, están siendo, digamos, protegidas por el presidente, justamente entre comillas, ¿no es cierto?, para que enfrenten de forma fuerte, si usted quiere, a la delincuencia. Sin embargo, recordemos que si en el Ecuador no se encuentra, no se juzga este tipo de delitos, todavía quedan, ¿no es cierto?, las instancias internacionales. El Ecuador, como digo, es signatario de varios tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, empezando desde la Declaración Internacional de los Derechos Humanos hasta varios protocolos, ¿no es cierto?, e inclusive, ¿no es cierto?, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces entendamos, si estos casos no se resuelven al interno, lo que puede pasar, y ya ha pasado, estimado Gustavo, porque no es algo nuevo, ¿no es cierto? En el caso Zambrano Vélez y otros también, por ejemplo, han habido ya, ¿no es cierto?, casos en los cuales se ha evidenciado el abuso por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en cuanto al uso de la fuerza. ¿Y qué es lo que ha terminado sucediendo? Que el Estado ecuatoriano ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias justamente porque no se garantizó y no se respetó los derechos humanos de las personas, en este caso, que sí, pueden incluso ser delincuentes, pueden ser incluso personas privadas de la libertad, pero no por ello, ¿no es cierto?, se puede empezar a torturar en el país, ¿no? Eso me parece bastante grave y, como digo, tenemos que tener claro que si es que no se responsabiliza el Estado, si no, en este caso, se investiga de manera inmediata y se sanciona si es necesario a estos malos agentes del Estado, porque hay que ser claros, tampoco decimos que toda la policía o la Fuerza Armada es responsable de esto, pero quizás estos malos agentes estatales, ¿no?, efectivamente tienen que ser responsables, sancionados y si es necesario, pues separados, ¿no es cierto?, de sus filas, porque evidentemente si no lo hace el Estado ecuatoriano, esto puede ser, ¿no es cierto?, el inicio de un proceso a nivel internacional, que claro, pasará algunos años, pero obviamente el Estado ecuatoriano ya ha sido condenado varias veces justamente porque no hemos logrado resolver este tipo de casos a lo interno. Bien, Entonces yo creo que vayamos es una a... obligación de la Administración de Justicia sancionar efectivamente si existe ese tipo de tortura en el país. Vayamos, doctor Solano, a otro tema bastante candente que tiene que resolver el gobierno en los próximos días. Faltan solamente 9 semanas para que se cumpla el plazo dado por la Corte Constitucional endosado, sobre todo por la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular de cerrar el bloque petrolero 43 ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini. En efecto, estimado Gustavo, estamos, digamos, por conocer justamente el plazo que se le ha establecido al presidente de la República. Recordemos que en algún momento, ¿no es cierto?, el propio presidente de la República hablaba de una posible moratoria justamente para poder empezar a desinstalar, ¿no es cierto?, lo que implica las instalaciones de, en este caso, de explotación petrolera dentro del campo Yasuní-TT. La cuestión es clara.
estimado Gustavo, no podemos hablar de una moratoria, sino es que esta moratoria debe ser también establecida mediante la misma vía que era justamente la de la consulta popular. Entonces, si queremos hacer una moratoria, tendríamos que ir a una nueva consulta popular estableciendo que se establezca, digamos, esta moratoria. Sin embargo, como usted sabe, evidentemente las sentencias de orden constitucional deben ser cumplidas, deben ser, en este caso, ¿no es cierto?, cumplidas de manera integral, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues evidentemente la Corte Constitucional tiene la posibilidad de realizar la verificación justamente del cumplimiento, ¿no es cierto?, y dar seguimiento a que si se ha cumplido o no, en este caso, ¿no es cierto?, el dictamen efectivamente que había establecido de la Corte Constitucional en su inicio. Entonces, yo creo que con la aprobación, ¿Algún umbral de flexibilidad podría eventualmente darse si es que el gobierno intenta justificar, por ejemplo, por la crisis financiera que tiene el país? estimado Gustavo, lo que se puede establecer evidentemente y únicamente, ¿no es cierto?, es que si es que la Corte le dice evidentemente, mire, usted ya ha empezado, ¿no es cierto?, a desinstalar justamente estas instalaciones, ¿no? Eso le daría pie a de que evidentemente se está cumpliendo la sentencia. Sin embargo, no podría decir, yo no voy a empezar. Si es que hay Ya tendría que evidencias de empezar. cumplimiento. Claro, efectivamente, ¿no? Y eso implica, obviamente, establecer de que yo estoy cumpliendo, ¿no es cierto?, de que ya estoy acelerando el proceso y evidentemente, claro, el tema no es que se va a desinstalar en un proceso de 1 o 2 días. Esto implica, obviamente, semanas, meses probablemente para que se cumpla Claro, pero ha integralmente la pasado sentencia. ya un año y un año de guerra avisada, por decirlo así. Sí, entonces por eso yo digo, efectivamente, la Corte puede empezar, obviamente, ¿no es cierto?, a hacer seguimiento de esa sentencia, efectivamente, y de si se está cumpliendo o no. Y evidentemente eso implica la posibilidad de que si es que la Corte empieza a determinar, ¿no es cierto?, que no hay ese cumplimiento, ¿no es cierto?, eso implicaría incluso que el propio presidente de la República, ¿no es cierto?, no está dando cumplimiento y por lo tanto se le podría incluso empezar un proceso para su, en este caso, destitución, porque recordemos que las sentencias de orden constitucional deben ser, como digo, cumplidas integralmente y la misma Constitución, en el artículo 86, establece que si es que hay una autoridad que no está cumpliendo, pues evidentemente, ¿no es cierto?, puede ser destituida. Obviamente estamos estableciendo, diríamos así, en una cuestión de última ratio, ¿no? Definitivamente sería una cuestión muy radical. Pero la Corte puede iniciar ya el proceso de seguimiento y decirle al presidente, bueno, ¿cuáles son efectivamente las actividades que usted está desarrollando ya para la desinstalación, ¿no es cierto?, de esas instalaciones? Como digo, aquí no hay nada más que hacer. Yo creo que el presidente de la República debe empezar inmediatamente, ¿no es cierto?, a cumplir con el dictamen, obviamente, constitucional, pero además con lo que ha mandado el pueblo ecuatoriano en general, porque al final de cuentas, ¿no es cierto?, recordemos que este es el resultado de una consulta popular en la que el pueblo se pronunció a favor. Inclusive, recordará usted, estimado Gustavo, que en el debate presidencial, ¿no es cierto?, en el primer debate presidencial, él señaló que él, ¿no es cierto?, estaba justamente a favor de paralizar ya, en este caso, ¿no es cierto?, la Dijo explotación que, petrolera por el campo de Sunitep. claro, dijo que votaría en ese sentido. Para finalizar, abogado Solano, pues el tiempo no nos da para más. Quisiéramos también conocer su opinión sobre la situación en la que ha quedado Verónica Abad, esa inminencia de definiciones políticas que existe ya con respecto a la campaña electoral para las elecciones del 2025 y lo que podría ser el gobierno interino de Verónica Abad. Estimado Gustavo, como lo habíamos indicado anteriormente, también en referencia a la posibilidad de que la vicepresidenta asuma, obviamente, su rol al presidente de la República, es prácticamente ya un hecho. Yo creo que es muy difícil, aunque obviamente en el país dicen prácticamente todo es posible, ¿no? Pero es muy difícil, diríamos así, como se encuentra la situación del legislativo actualmente y con la mayoría, efectivamente, las mayorías que se han establecido ya desde hace semanas anteriores, va a ser muy complejo efectivamente de que pueda darse la posibilidad de un juicio político o de otra acción efectivamente que permita, en este caso, ¿no es cierto?, dejar de lado a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Por lo tanto, yo creo que, digamos así, legal y constitucionalmente, ¿no es cierto?, con la, inclusive, diríamos así, falta de pronunciamiento directo sobre lo que se consultó por parte del presidente de la República al Procurador General del Estado, que me parece correcto lo que ha hecho el Procurador, al menos enmarcado en la Constitución y la ley, pues efectivamente no hay otra más de que
la señora Verónica Abad será presidenta de la República al momento de que el presidente de la República, ¿no es cierto?, vaya a justamente plantearse la posibilidad de reelegirse, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendrá que pedir una licencia, ¿no es cierto? Y la cual en este caso pues sería en el mes de enero. Yo creo que la situación está dada, solo yo creo que tal vez hechos supervinientes que estén por fuera, obviamente ya de la constitucionalidad o legalidad, realmente podrían hacer de que, en este caso, la señora Verónica Abad no asuma la presidencia de la República. Yo creo que me parece que es importante señalar de que es necesario garantizar la institucionalidad y para eso me parece muy bien, yo creo que el legislativo, también la Procuraduría y los diferentes órganos del Estado han cumplido, yo creo que a cabalidad con lo que establece la Constitución y la ley. Me parece muy difícil realmente de que en una suerte de posibilidades de que la Corte Constitucional u otros vayan a decir de que efectivamente algo contrario a lo que establece la norma de forma clara, diríamos así, en cuanto a la subrogación de la vicepresidencia de la República. Así que yo creo que más bien lo que esperamos, diríamos así, es que la vicepresidenta de la República más bien trate de tener digamos, un periodo, obviamente que es apenas de pocas semanas, ¿no? En las cuales debería, digamos, por la sostenibilidad del país, obviamente tratar de ser cauto en sus decisiones, ¿no? Pero por lo demás me parece que evidentemente ella, ¿no es cierto?, como el presidente de la República al momento, tendría todas las atribuciones y potestades que tiene el presidente de la República y por lo tanto, pues puede hacer los cambios necesarios que ella crea en esos 30 días. Sin embargo, todos entendemos de que, como digo, esos cambios no deben ser extremadamente radicales, ¿no? Porque pone en juego la sostenibilidad y la gobernanza, ¿no es cierto?, y la gobernabilidad del país. Y yo creo que eso es lo que todos esperamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el presidente de la República debe cumplir con la Constitución, pues y evidentemente subrogar en este caso, dejar que subrogue la vicepresidenta Claro. de la República. Pero es una subrogación no necesariamente de 30 días, podría dilatarse hasta aproximadamente 90 días ante una eventual segunda vuelta. Efectivamente, estimado Gustavo, nosotros evidentemente estamos en el panorama de que el señor presidente Daniel Noboa sea reelecto en una primera vuelta o que pierda, en este caso, diríamos, en una sola vuelta. Si es que no es así, efectivamente la licencia tendría que ampliarse, pues y evidentemente pues, podría ser mucho más. Sin embargo, como digo, yo creo que la suerte está echada, realmente, más allá de la disconformidad que existe entre el presidente y la señora vicepresidenta, yo creo que hay que cumplir la Constitución. No quisiéramos nuevamente volver probablemente a casos no que de los que ha sucedido, ¿no? El caso de Rosalía Arteaga u otros casos en los cuales, claro, se ha hecho una interpretación muy compleja de la Constitución, incluso podríamos decir hay posibilidades de hacer una interpretación extensiva. Creo que en esos casos ya no estamos. La Constitución del año 78, reformada en el 96, establecía, por ejemplo, ¿no es cierto?, en ese caso, de que en caso de una ausencia temporal del presidente de la República, efectivamente, ¿no es cierto?, podía asumir la vicepresidenta. Obviamente daba la posibilidad de decir, bueno, es que la norma no dice de que en una ausencia definitiva el presidente de la República efectivamente debería asumir la vicepresidenta y por eso se estableció esa salida de esa interpretación extensiva que hizo el Congreso Nacional en el año 97. Esta vez no es posible porque claramente yo creo que la norma es totalmente clara, no hay por dónde más hacer ningún tipo de interpretación extensiva. En este caso, vicepresidenta de la República tendrá que asumir la presidencia al momento de la petición de licencia por parte del presidente de la República. Bien, gracias, abogado Solano, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, querido Gustavo. El abogado Vicente Solano, PhD, es académico, profesor de la UPS y la Universidad Andina Simón Bolívar.